Beatriz llegó a casa un martes por la tarde con el pelo mojado. Tenía el coche seco. Las calles secas. El cielo limpio. Y yo, sentado en el sofá, simplemente levanté la vista y dije, ¿ha llovido? Ella parpadeó, tragó saliva y soltó, me duché en casa de Julia. Me pilló allí la regla y, ya sabes. No respondí. Asentí. Y me guardé la frase en la cabeza como quien clava una chincheta en un mapa. Julia estaba en Madrid. Desde hacía 3 días. Eso fue todo. Un detalle, un lapsus, una mentira estúpida. Pero fue suficiente para encender algo en mí. No fue drama. No fue pelea. Fue peor, indiferencia disfrazada de tranquilidad. Ella pensó que colaba. Yo fingí que colaba. Pero ese día empezó la cuenta atrás. Hasta entonces, jamás me había planteado que Beatriz pudiera estar con otro. Llevábamos 14 años juntos. Con hijos, hipoteca, cenas aburridas de sábado y sexo de calendario. Nada pasional, pero estable. O eso pensaba. No sabía con certeza qué había detrás de esa mentira. Pero si sabía esto, si una persona puede mentirte tan fácil, tan rápido y por algo tan mínimo, es porque ya lo ha hecho antes. Y seguramente, ya no le importa. Así empezó todo. Con un mechón de pelo mojado y una excusa idiota. Durante los siguientes días me limité a observar. Ni preguntas, ni confrontaciones, ni miradas largas. Solo atención. Me levantaba a la misma hora de siempre, me duchaba, preparaba el desayuno para los niños, y cuando Beatriz bajaba con esa bata azul que ya ni cerraba del todo, la saludaba con la misma voz de siempre. Ella me daba un beso en la mejilla, uno rápido, sin contacto real, de esos que solo hacen ruido. Yo fingía no notar nada. Pero lo notaba todo. Cómo se ponía perfume incluso si solo iba a corregir exámenes en el instituto. Cómo tardaba más en contestarme los mensajes. Cómo su teléfono ya no quedaba olvidado en la encimera, sino que lo guardaba en el bolsillo trasero del pantalón, como si llevarlo encima fuera vital. Y luego estaban esas duchas justo antes de llegar a casa, duchas en otras casas, duchas que no tenían sentido. Empecé a salir antes del trabajo. Usé días de vacaciones que tenía acumulados y no dije nada. A ella le decía que me habían recortado la jornada por ajustes, que en octubre siempre caía algún cambio. Mentí con la misma tranquilidad con la que ella lo hacía. Me senté 3 tardes seguidas en el coche, a 2 calles del instituto donde trabaja. Lo sé, suena enfermizo, pero no me importaba. Necesitaba saber. No quería imaginar. Quería hechos. Quería verla con mis propios ojos si es que había algo que ver. Y durante esos 3 días no vi nada raro. Salía a las mismas horas de siempre, sola, sin señales de nada. Pensé que quizá me había montado una película. Que lo del pelo mojado era solo una chorrada. El 4.º día salí antes de casa, fingí que iba al médico y me dirigí a la parte trasera del centro. Sabía que había una salida secundaria que usaban algunos profesores. Me quedé esperando en el coche, mirando de vez en cuando el reloj, sin fumar, sin mirar el móvil, solo observando. Y a las 2:15, la vi. No sola. Salió con otro. Alto, más joven, pelo rapado, gafas de pasta. No iban cogidos de la mano ni hacían nada que llamara la atención, pero caminaban muy cerca. Ella miraba al suelo. Él hablaba. En un momento dado, se pararon. Ella se metió la mano en el bolso, sacó algo, y se lo entregó. Él sonrió. La tocó en el brazo, justo en esa parte blanda del antebrazo que yo conocía de sobra. Ella se rió. No esa risa de cortesía que tenía para los compañeros, sino esa risa floja, nerviosa, que hacía años no le escuchaba conmigo.
Luego se despidieron. Ni besos, ni abrazos. Nada físico. Pero tampoco hacía falta. No para mí. Esa noche, Beatriz llegó a casa con una botella de vino y he tenido un día horrible, necesito relajarme. Se duchó, bajó en pijama, puso la música baja en el salón y sirvió 2 copas. Hacía años que no lo hacía. Me ofreció una, brindamos. No dije nada, solo la observé. Jugaba a normalizar. A simular. Me preguntó por el trabajo, por los niños, por si había pensado en apuntarnos a un gimnasio como pareja. Me habló de cosas que no le importaban. Y mientras hablaba, pensé que estaba ensayando. Que todo eso ya lo había hecho antes con alguien más. Que ya sabía cómo comportarse para que yo no sospechara. Pero yo ya sabía. No dormí esa noche. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé a la cocina, abrí el portátil y busqué en Google, cómo saber si tu pareja te engaña sin volverte loco. Encontré de todo. Tonterías. Consejos básicos. Aplicaciones para espiar móviles. Detectives privados. Historias de foros. Y ahí, en un hilo perdido, un usuario escribió algo que me marcó: si tienes que preguntar, ya sabes la respuesta. Solo necesitas valor para aceptarla. Cerré el portátil y volví a la cama. A la mañana siguiente, Beatriz se metió en la ducha antes que yo. Aproveché esos minutos para revisar su bolso. Nunca lo había hecho. Me temblaban las manos. Había de todo: bolígrafos, toallitas, recibos de supermercado, caramelos sueltos. Y un ticket de una cafetería de Ciudad Real, de 2 días atrás. A las 5:15 de la tarde. Ella me había dicho que esa tarde tenía una reunión de departamento en el instituto. El ticket decía lo contrario. En el reverso, con bolígrafo azul, alguien había dibujado un corazón y escrito una sola palabra: mañana. No me enfadé. No grité. No rompí nada. Solo lo volví a guardar en el bolso con todo el cuidado del mundo, como si no hubiera pasado nada. Me duché, fui al trabajo, saludé a mis compañeros, trabajé en silencio, y volví a casa a la misma hora de siempre. Ella ya estaba allí, en la cocina, preparando algo de pasta. Me dijo: hoy te tocaba a ti cocinar, ¿te acuerdas? Yo respondí sí, pero me gusta más cómo lo haces tú. Nos sentamos a cenar. Los niños hablaban de sus cosas. Ella reía. Yo sonreía. Nadie notó nada. Pero yo ya sabía. Y ahora solo necesitaba decidir cuándo y cómo iba a romperlo todo. Decidí no decir nada durante 5 días. La observé con más atención que nunca, no buscando señales nuevas, sino confirmaciones. No tuve que esforzarme mucho. Era como si Beatriz ya ni siquiera se cuidara de esconderlo. Volvía más tarde, se encerraba en el baño durante media hora con la puerta cerrada, salía en silencio, dormía dándose la vuelta. Pero la parte más ridícula era cómo fingía que todo iba bien, que estábamos mejor que nunca. Me daba besos suaves al despedirse, me mandaba mensajes a media mañana con emoticonos, incluso una noche me propuso ver una serie juntos. Yo seguía el juego porque no quería una conversación, quería un cierre. Quería que ella se quedara sin escapatoria, sin espacio para inventar otra mentira. El viernes por la noche cenamos solos. Los niños estaban en casa de mis suegros. Pedí pizza, abrimos una cerveza cada uno, y me senté frente a ella en el salón. Durante media hora hablamos de cosas sin importancia. Ella se notaba relajada, incluso cómoda. Se reía con comentarios tontos, gesticulaba más de lo normal. Y justo cuando parecía que la noche iba a terminar sin que pasara nada, le solté: ¿tú crees que es difícil ser honesta cuando sabes que vas a perder algo?
Ella dejó la cerveza sobre la mesa y me miró, con esa expresión que mezcla confusión con alerta, como si de golpe le hubieran cambiado las reglas del juego. No dijo nada, así que continué. Porque tengo la impresión de que tú ya has decidido perderme, pero no tienes el valor de decírmelo. Al principio intentó salir del paso. No entiendo por qué dices eso, estás siendo muy raro últimamente, dijo con un tono forzado. Pero no me desvió. Me apoyé hacia adelante, la miré a los ojos y lo dije de forma clara, sin pausa, sin rodeos. Sé que estás con alguien. No me lo han contado. No me lo imagino. Lo sé. Lo he visto. Ahí se derrumbó el teatro. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de golpe, y su mandíbula se apretó como si intentara aguantar algo. Se quedó callada unos segundos, luego intentó recuperar el control. ¿Qué has visto exactamente?, preguntó, casi desafiante. Suficiente. Vi cómo salías del instituto con él. Vi cómo te reías. Encontré el ticket de la cafetería con el corazón en el bolso. Me mentiste cuando dijiste que estabas en una reunión. He conectado las piezas. Ya no importa lo que digas. Lo sé. Ella respiró hondo, se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como si eso le ayudara a pensar. Yo no me moví. Solo la seguí con la mirada. Después de unos segundos, se giró y dijo algo que me sorprendió por lo absurdo: no he hecho nada que tú no hayas hecho antes. Me reí, no de burla, sino de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Llevas meses distante, frío, apenas me hablas, estás siempre juzgándome con la mirada, y ahora vienes con esto como si fueras un santo. Yo también necesito sentirme viva, Álvaro. Levanté una ceja. ¿Así que es eso? ¿Te sentías muerta y necesitabas a otro para sentirte viva? ¡Qué poético! Pensaba que tú no creías en esas excusas baratas. Ella se defendía mal, sin convicción. No es una excusa. Solo, pasó. No lo planeé. No lo planeaste, pero te duchaste antes de entrar a casa. No lo planeaste, pero te escriben corazones en los tickets. No lo planeaste, pero te ríes con él de una forma que ya no recuerdas conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Beatriz? Bajó la mirada, apretó los labios y susurró: desde junio. Hice una pausa. Estamos en octubre. Lo sé, respondió sin levantar la vista. La conversación se volvió aún más seca, más concreta. Le pregunté si se había acostado con él. Me dijo que sí. Sin rodeos. Como si ya no tuviera sentido negar lo evidente. Le pregunté si se veía enamorada. Negó con la cabeza, pero sin fuerza. No lo sé. No es amor. Es diferente. Es alguien que me escucha. Que me ve. No pude evitar interrumpir. ¿Qué te ve? Y yo que hacía durante 14 años, no te veía cuando llorabas porque no podías con los críos, no te veía cuando te dolía la espalda después de estar de pie todo el día en el instituto. No te veía cuando te regalé aquel viaje a Toledo porque llevabas meses sin sonreír. Sí, Álvaro, pero ya no me sentía deseada por ti. Yo tampoco me sentía deseado, Beatriz, pero no salí a buscar a nadie. Me aguanté. Porque pensé que eso era el matrimonio. Sostener lo que queda incluso cuando ya no es perfecto. Ella se sentó en el borde del sofá, como si le pesara el cuerpo. Yo seguía de pie. Me sentía demasiado lleno de algo que no sabía si era rabia o decepción. Me preguntó qué iba a hacer. Le respondí que no lo sabía aún. Que no era como ella. Que necesitaba pensar. Me pidió que no lo contara a los niños. Le dije que no se preocupara, que no pensaba arrastrar a nadie más en su desastre personal. Y así terminó esa noche. En silencio. Sin llantos,
sin portazos. Ella subió a dormir y yo me quedé en el salón, con la cerveza ya caliente, con la televisión encendida sin volumen, mirando un punto fijo sin saber por qué. Había tenido la conversación más importante de mi vida, pero sentía que solo había hablado con una desconocida. Una desconocida que dormía en mi cama. Al día siguiente no hablé con ella. No desayunamos juntos, no cruzamos palabra en todo el fin de semana, y cuando el domingo por la noche se sentó a mi lado en el sofá como si nada, me levanté y me fui a dormir sin decir una sola palabra. Me daba igual si lo interpretaba como castigo o como indiferencia, porque en realidad era otra cosa, estaba planeando. No una rabieta, no una reacción impulsiva. Quería algo que pesara. Algo que no se pudiera borrar. Porque lo que me había hecho no era solo traicionar un compromiso, era reírse de mi confianza, de mis años, de todo lo que habíamos construido. No iba a gritar, no iba a romper platos ni a llorar frente a ella. Iba a hacer que sintiera la misma vergüenza que yo había sentido cuando la vi reírse con otro, como si fuera una adolescente que no debía explicaciones a nadie. El lunes por la tarde llamé a su hermano, Sergio. Él y yo nunca habíamos sido íntimos, pero teníamos una relación cordial. Le pedí que nos viéramos a tomar un café y aceptó sin problema. Nos sentamos en un bar discreto, lejos del centro, y después de charlar 5 minutos sobre fútbol y trabajo, le dije la verdad. No adorné nada. Le conté que Beatriz me había sido infiel durante meses con un compañero del instituto, que lo sabía todo y que no estaba seguro de cómo seguir adelante. Sergio me miró con la cara tensa, no me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, luego me dijo que no se lo esperaba, que su hermana nunca había dado señales de ese tipo de cosas, pero que me creía. Me agradeció que se lo hubiera contado con calma, sin rencor, y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que solo quería que lo supiera. Que no buscaba aliados ni excusas. Que quería que en su familia se supiera la verdad antes de que ella intentara adornarla. Me dio la mano y me dijo que contara con él si necesitaba algo. No necesitaba nada, pero agradecí el gesto. Esa misma noche imprimí los correos que había encontrado en su correo abierto semanas atrás, cuando ella dejó su portátil encendido. Los tenía guardados por si alguna vez hacían falta, y esa vez había llegado. No eran pornográficos ni explícitos, pero sí lo bastante personales como para dejar claro que había habido algo más que risas y cafés. Imprimí 5 copias, las metí en sobres con nombres escritos a mano, su madre, su padre, su jefe de departamento, su mejor amiga y su compañera de coche compartido. Todos los que pensaban que Beatriz era incapaz de hacer algo así. Me senté a escribir una carta genérica que acompañara los documentos. No insulté, no exageré, no dramatizaba. Solo conté los hechos, que Beatriz había tenido una relación con otro hombre mientras seguía casada conmigo, que lo había ocultado durante meses, y que yo ya no podía seguir siendo parte de una mentira. Lo firmé con mi nombre completo, mi número de teléfono y una línea final que decía no espero respuestas, solo claridad. El miércoles por la mañana, mientras Beatriz estaba en clase, me pasé por los buzones correspondientes y dejé cada sobre donde debía. No esperé reacciones, no avisé a nadie. No era necesario. Lo que viniera después ya no dependía de mí. Esa noche, al volver a casa, ella ya tenía el gesto cambiado. No dijo nada, pero la tensión se notaba. Yo tampoco dije nada. A la mañana siguiente, su madre la llamó y se encerró en el baño a hablar. Escuché su voz alterada al otro lado de la puerta, algunas palabras sueltas, no es así, déjame explicarlo, lo va a tergiversar todo. No me moví. Seguí leyendo el periódico como si nada. Durante los siguientes 2 días llegaron más llamadas. Su amiga dejó de escribirle por WhatsApp, su hermana le mandó un mensaje que la hizo llorar en silencio. No me alegré de eso,
pero lo vi como parte del precio. No era venganza por placer, era justicia por omisión. Ella había querido vivir su doble vida sin consecuencias, y yo me encargué de que eso no fuera posible. Pero lo que más le dolió no fueron las llamadas ni los mensajes. Fue cuando una mañana le dije que me iba a casa de mi hermano unos días. No me preguntó cuánto tiempo, no me pidió que me quedara, solo bajó la cabeza y dijo vale. Sabía lo que significaba. Que no era una escapada para pensar, sino el principio del final. Me llevé una maleta, mi portátil y algunos documentos. Los niños no estaban en casa ese fin de semana, así que no tuve que dar explicaciones. Dormí en el sofá de mi hermano, hablé con él lo justo y aproveché para contactar con una abogada. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Me explicó mis opciones con claridad, sin rodeos, sin querer meter drama. Yo solo quería una cosa, que si esto terminaba, terminara bien para los niños y limpio para mí. Volví a casa el domingo por la tarde. Beatriz estaba en la cocina, en silencio. Al verme, solo preguntó, ¿vas a pedir el divorcio? Le respondí con calma, aún no lo tengo decidido, pero ya no hay marcha atrás. Ella bajó la mirada, como si supiera que todo lo que había intentado proteger con silencio se le había ido de las manos. Durante toda la semana siguiente nos cruzábamos por la casa como si fuéramos dos personas que simplemente compartían espacio, sin un vínculo real, sin ninguna intención de arreglar nada. Dormíamos en la misma cama, pero separados por una distancia que ya no era solo física. Los niños empezaban a notar algo, pero aún eran pequeños para entenderlo por completo. Se limitaban a preguntar por qué ya no hacíamos planes juntos o por qué yo me quedaba en silencio durante la cena. Respondíamos con evasivas, y eso solo aumentaba la tensión. La casa se sentía como un lugar en pausa, esperando un desenlace. Beatriz no intentó explicarse más, ni me pidió hablar, ni mostró señales de querer reparar lo que había hecho. Su reacción me decía todo, no había arrepentimiento, solo culpa mal gestionada y miedo a perder lo que había construido. Pero lo más revelador era su silencio, porque decía mucho más que cualquier disculpa forzada. Ya no intentaba convencerme de nada. Sabía que no podía. El viernes por la noche, después de acostar a los niños, me senté en la cocina con una cerveza en la mano, mirando el reloj, esperando que ella bajara. Lo hizo, como si hubiera presentido que era el momento. Se sentó frente a mí sin decir nada, con una taza de té que no tocó. La miré un segundo y fui directo. No estaba para rodeos. ¿Qué quieres hacer con esto?, pregunté, sin levantar la voz, pero con firmeza. Ella tardó en responder. Miraba su taza, la giraba lentamente entre sus manos, como si en ese gesto encontrara tiempo para pensar una respuesta. No lo sé, dijo finalmente, sin mirarme. Yo sí, respondí. Y por eso quiero que hablemos con claridad, sin juegos, sin fingir que esto se puede arreglar como si fuera una pelea más. Beatriz tragó saliva, levantó la vista y dijo algo que parecía llevar tiempo guardado. No quería que pasara. No pensé que se iba a volver serio. Solo me sentía, no sé, vacía. Necesitaba sentir algo diferente. Le interrumpí antes de que siguiera. No me interesa el por qué. Ya pasamos esa fase. Lo que quiero saber ahora es qué piensas hacer con lo que queda. Ella cerró los ojos unos segundos, luego los abrió y me dijo, no quiero separarme. No quiero que los niños vivan en casas distintas. Quiero seguir con nuestra vida, aunque tú estés dolido. Estoy dispuesta a hacer lo que me pidas para que no nos separemos. Le respondí sin cambiar el tono. ¿Estás dispuesta a hacer lo que yo pida, o simplemente no quieres asumir el coste de perder tu imagen, tu comodidad, tu vida organizada? Ella no contestó. Le di un trago largo a la cerveza, la dejé sobre la mesa y le dije lo que había estado pensando toda la semana.
Yo ya no puedo confiar en ti. No importa lo que hagas ahora. No se trata solo de sexo. Se trata de que mentiste con naturalidad. De que fuiste capaz de construir otra relación mientras yo creía que estábamos bien. De que me besabas por la mañana sabiendo que habías estado con otro. No puedo mirar eso y hacer como si no hubiera pasado. No soy de esos que perdonan porque sí. No lo sé hacer. Ella intentó una última carta. ¿Ni siquiera por los niños? Asentí. Justamente por ellos. Porque no quiero que crezcan viendo a dos personas que no se quieren fingiendo que todo está bien. Eso no es una familia. Es una farsa. Y tú ya jugaste bastante a eso. Beatriz se quedó en silencio. La taza seguía intacta. Después de un rato, murmuró, entonces ya lo decidiste. Sí, respondí sin rodeos. No quiero seguir contigo. No quiero pelear por dinero, no quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. Pero necesito recuperar mi dignidad. Y tú necesitas entender que esto no se arregla con buenas intenciones. Se rompió porque elegiste romperlo. Ella respiró hondo. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró. ¿Cuándo se lo diremos a los niños? El domingo. Juntos. Con claridad. Sin culpas. Les diremos que vamos a vivir en casas distintas, que seguimos siendo sus padres, pero que mamá y papá ya no son pareja. Nada más. Lo entenderán mejor que nosotros. Esa noche dormimos en la misma cama, pero ninguno durmió. No hablamos, no nos tocamos, no hubo ni un roce accidental. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ella ya estaba en la cocina haciendo tostadas, como si fuera otro día cualquiera. Pero los gestos eran distintos, medidos, lentos. Supongo que los dos sabíamos que ese sábado era el último día de nuestra vida tal como la conocíamos. Yo lo aceptaba. Ella lo sufría. Y aunque en algún rincón de mí aún quedaba algo de tristeza, ya no había lugar para el remordimiento. Había tomado una decisión y no iba a volver atrás. El domingo fue más tranquilo de lo que imaginaba. Me había preparado para gritos, lágrimas, preguntas imposibles, pero los niños, aunque tristes, no se alteraron. Escucharon. Nos miraron. Preguntaron si era por culpa de ellos, y ambos, al mismo tiempo, les dijimos que no. Les aseguramos que los dos íbamos a seguir estando para ellos en todo, que no habría bandos, que no tendrían que elegir nada, y que lo único que cambiaba era que mamá y papá ya no iban a vivir juntos. Fue duro decirlo, pero era necesario. Beatriz no lloró, solo bajó la mirada en varios momentos, como si no pudiera sostener el peso de la realidad delante de sus hijos. Yo me mantuve sereno, aunque por dentro me costaba no recordar cada pequeño detalle de lo que habíamos construido durante esos 14 años. Pero tenía que ser fuerte, al menos delante de ellos. No por orgullo, sino por responsabilidad. Los días siguientes se convirtieron en pura logística. Contacté con la abogada para formalizar el proceso de separación, pactamos la custodia compartida sin peleas, repartimos horarios, decidimos mantener a los niños en la misma escuela, y yo alquilé un piso a 5 calles del que hasta entonces fue mi hogar. Me llevé lo justo. Un sofá, mis libros, la ropa, el ordenador, un par de fotos familiares y una cafetera vieja que no quería dejar atrás. El resto no me importaba. No había apego a los muebles, a los adornos, ni a las paredes. Todo lo que me ataba a esa casa estaba roto desde el momento en que ella cruzó la línea. Acepté la nueva realidad sin necesidad de dramatizarla. Era mi forma de protegerme. Beatriz intentó mantener una relación cordial, incluso amable. Me escribía mensajes preguntándome si necesitaba algo, si quería ver a los niños una tarde extra, si me venía bien que ella los recogiera. Yo contestaba con neutralidad,
sin hostilidad pero sin abrir puertas innecesarias. No quería ser su amigo, ni su apoyo emocional, ni su confesor. Había terminado. Y aunque eso no borraba lo que habíamos vivido, sí ponía un punto final muy claro. A veces notaba que ella buscaba prolongar alguna conversación por WhatsApp, estirando el tema más allá de lo necesario, pero yo cortaba. No por venganza, sino porque entendía que, si seguía hablando con ella como antes, iba a terminar aceptando cosas que no debía. No se puede reconstruir lo que uno no quiere volver a vivir. En el trabajo nadie preguntó demasiado. Sabían que algo había pasado, porque durante años hablé de Beatriz como mi compañera de vida, y de un día para otro dejé de mencionarla. Algunos compañeros se acercaron con gestos de apoyo, invitándome a tomar un café, ofreciéndome planes para distraerme. Acepté un par de veces, pero prefería estar solo. No por tristeza, sino porque estaba aprendiendo a convivir conmigo en otro contexto. Sin horarios impuestos por una pareja, sin cenas en familia todas las noches, sin una rutina marcada por alguien más. Y aunque al principio era extraño llegar a un piso en silencio, sin nadie que preguntara cómo había ido el día, poco a poco empecé a disfrutarlo. A veces me despertaba a las 4 de la mañana sin razón, me sentaba en la cocina con un vaso de leche y pensaba en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Solo habían sido 3 semanas desde que sospeché por primera vez. 3 semanas. 14 años comprimidos en 21 días. Era absurdo. Pero también necesario. Porque si algo aprendí en todo esto, fue que la vida no te da avisos largos. Solo te lanza una señal y espera que decidas si la ignoras o si haces algo con ella. Yo decidí actuar. No me quedé esperando que las cosas mejoraran solas. No le di el gusto de perdonarla por comodidad, ni me aferré a la imagen de una familia perfecta. Preferí quedarme solo antes que vivir en una mentira. Un mes después de separarnos, Beatriz me escribió un mensaje largo. Me decía que no esperaba que volviéramos, que entendía que lo había arruinado todo, pero que quería agradecerme por no haberla destruido públicamente. Que sabía que podía haber hecho mucho más daño del que hice, y que eso decía algo bueno de mí. No le contesté. No por orgullo. Simplemente porque no necesitaba decirle nada más. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ella ya sabía. Yo ya sabía. No había nada más que agregar. Ahora, cada semana tengo a los niños 3 días, y el resto lo paso trabajando, haciendo cosas sencillas, redescubriendo pequeños gustos. Vuelvo a leer antes de dormir, salgo a caminar los domingos por la mañana, y a veces me sorprendo riéndome de cosas que hace un mes no me habrían causado gracia. No estoy feliz, pero tampoco estoy roto. Estoy en proceso. Y eso es suficiente por ahora. No me interesa rehacer mi vida con otra persona. No por miedo, sino porque ahora mismo estoy enfocado en reconstruirme a mí. Lo que venga después, vendrá. Pero ya no desde la ingenuidad de quien cree que el amor basta para mantener una casa en pie. Porque no basta. Hace falta respeto. Hace falta compromiso real. Y eso no se improvisa ni se recupera con flores o palabras bonitas. Aprendí que uno puede ser engañado sin haber hecho nada malo. Que la traición no siempre tiene sentido. Que a veces, simplemente, la otra persona elige hacer lo que no debe. Y eso no te convierte en culpable. Solo en alguien que debe tomar una decisión. Yo la tomé. Y no me arrepiento. Ese fue el final. No fue épico. No fue trágico. Solo fue necesario. Y a veces, eso es lo único que se necesita para seguir adelante.